Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un nuevo tema que se llama la estequiometría y las leyes de Avogadro. Soy el profesor Juan José Escobar López, laboro en el Instituto Central Vicente Cáceres y en el Instituto Abelardo R. Fortín. Las expectativas de logro para este tema es que conocen las leyes de Amadeo Avogadro. También describen al mol como una unidad básica útil para medir la cantidad de sustancias y su uso en cuantificación de las reacciones químicas. También, haciendo uso de la tabla periódica, van a calcular la masa molecular, cantidad de moles y la cantidad de gramos contenidos en una sustancia. Es un placer estar con ustedes y poder compartir este tema que es muy importante. También tenemos en algunos conceptos que hemos visto que salen derivados de personas. Por ejemplo, la ley de Amadeo Avogadro. Amadeo Avogadro nació en el año de 1812 y realiza algunos experimentos y descubrimientos. Algo muy importante es la presión y la temperatura. Dice que son constantes a la misma cantidad de gas que tiene un mismo volumen independientemente del elemento químico que esté formado. Es decir, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de partículas que tenga un gas. Pero en esta oportunidad no vamos a hablar sobre lo que son los gases. Vamos a hablar de un número que él descubrió dentro de los átomos y moléculas y lo expresó con un número. ¿Ah? Lo expresó como un número. Amadeo Avogadro entonces es el número de átomos o moléculas que existen en un mol de un elemento o compuesto, siendo su valor equivalente a 6.022 por 10 a la 23 átomos, iones o moléculas por mol. Este número es fundamental casi memorizarlo porque constantemente se está hablando de esta equivalencia. Para resolver ejercicios, por eso decía anteriormente que era necesario definir lo que era masa, molécula, y ahora con este número que es de Amadeo Avogadro, que es de 6.022 por 10 a la 23. Pero en este momento vamos a ver cómo se determina una cantidad de átomos y moléculas en un compuesto. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 tenemos determine la masa molecular del fosfato de calcio. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar una pequeña tabla, esta pequeña tabla que está a este lado, para poder ubicar los átomos, son elementos presentes en este compuesto o en cualquier compuesto que nosotros andemos buscando. Entonces el primer paso será elaborar la tabla. A veces es necesario para principiar o para comenzar a entender el tema, es elaborar una tablita para conocer la masa molar. Una vez que ya hemos obtenido la práctica que nos da el constante momento de estar haciendo ejercicio, pues ya no se elabora la tabla, sino que mentalmente o con una calculadora se pueden estar haciendo los cálculos sin necesidad de hacer esta tabla. Pero para comenzar entonces seguimos que el segundo paso es colocar los átomos presentes dentro de esta tabla. Buscamos el elemento o el compuesto que estamos analizando, determinando la cantidad de masa y lo colocamos en la tabla. Elementos, ¿qué elementos están presentes? Está presente el calcio, lo colocamos. Está presente el fósforo y está presente el oxígeno. En esta columna entonces colocamos todos los elementos presentes en el compuesto. Ahora, en la siguiente columna vamos a colocar el número de átomos. ¿Cuántos átomos hay presentes en este compuesto de cada uno de los elementos que lo conforman?
Entonces tenemos de calcio, buscamos aquí en ellos que hay 3 y colocamos entonces que hay 3 átomos de calcio. El siguiente elemento sería el fósforo. ¿Cuántos átomos hay de fósforo en este compuesto? Pues este 2 que está fuera del paréntesis va a multiplicar lo que está dentro del paréntesis y hay un 1 en forma figurada, entonces multiplicamos 2 por 1, 2. Entonces vemos que hay 2 átomos de fósforo. Luego con el siguiente sería el oxígeno. Multiplicamos el 2, que es el coeficiente, por 4, que es el subíndice. Entonces 4 por 2 es 8. Entonces tenemos 8 átomos de oxígeno. Ahora la tercera columna a nosotros nos toca determinarlo simplemente buscando las masas de cada uno de estos elementos en la tabla periódica y lo vamos a multiplicar por el número de átomos que hayan en cada uno de ellos. Entonces sabemos que el calcio tiene de masa de este elemento es 40, lo multiplicamos por 3 porque tiene 3 átomos y nos da igual a 120. 40 por 3, 120. Luego el siguiente, la masa o en gramos del fósforo es 31 y lo multiplicamos por 2 átomos que tiene, es 62. El oxígeno, su peso molecular, su peso atómico, perdón, es de 16. Lo multiplicamos por 8 átomos que habíamos encontrado y nos va a dar igual a 128. Y por último, como hemos colocado los totales de cada una de las masas de cada elemento, estos los sumamos y encontramos que hay 310 o 300 gramos de este compuesto, ¿verdad? Seguimos entonces en el siguiente.